Me hice pasar por un hombre, pero él descubrió la verdad. El sonido de las ruedas contra el camino de tierra retumbaba en el interior del carruaje, mezclándose con el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo. A través de la ventanilla, las luces de la ciudad de Riverside parpadeaban a lo lejos, envueltas en la bruma de la noche. El aire dentro del carruaje olía a madera húmeda y cuero viejo, pero yo apenas lo notaba. Mis manos estaban firmemente cerradas sobre mis rodillas, ocultas bajo los pliegues de mi abrigo. Jack Turner. Ese era yo ahora. Ajusté el sombrero sobre mi cabello recogido, asegurándome de que ningún mechón traicionero asomara bajo el ala. Mi reflejo en la ventanilla me devolvió la mirada, mandíbula tensa, ojos afilados y un porte que intentaba imitar el desenfado de los hombres que había observado toda mi vida. No tenía opción. Si quería un lugar en el comercio, si quería demostrar que mi mente era tan hábil para los negocios como la de cualquier otro, debía convertirme en alguien más. La ciudad estaba a apenas unas calles cuando el carruaje se detuvo bruscamente. El cochero soltó una exclamación ahogada, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. «¡Baja!». La voz ronca y apremiante de un hombre me sacudió. Mis músculos se tensaron. Aferré el bolso donde llevaba mis documentos falsos y un pequeño cuchillo escondido en el forro de mi abrigo. Al alzar la vista, un par de figuras oscuras bloqueaban la entrada del carruaje, sus rostros cubiertos con pañuelos. No tengo nada de valor. Intenté que mi voz sonara firme, masculina, pero la mano que se cerró sobre mi brazo no se dejó engañar. Te necesitamos entero, no en pedazos. Baja ahora o te arrastro. No me dieron oportunidad de resistirme. Me vi arrancada del asiento y empujada contra la pared del carruaje. Un golpe en la cabeza nubló mi visión por un instante. Mi aliento se hizo corto cuando me ataron las manos. Intenté forcejear, pero el frío del metal rodeando mis muñecas me hizo comprender que estaba atrapada. «Muévete». Uno de los hombres me empujó hacia el bosque que bordeaba la carretera. Las luces de Riverside se desvanecieron tras los troncos oscuros, y el sonido de la lluvia fue sustituido por el crujido de las hojas secas bajo mis botas. No podía permitir que esto terminara aquí. Mi mente trabajaba rápido. Debía encontrar una manera de escapar antes de que me llevaran demasiado lejos. No sabía quiénes eran ni qué querían de mí, pero estaba claro que no se trataba de un simple robo. Después de lo que pareció una eternidad, una cabaña desvencijada emergió en medio de los árboles. Me empujaron hacia el interior y me obligaron a sentarme en una silla. Solo entonces me permití respirar hondo, medir la situación. Había 3 hombres en la habitación. Uno revolvía unos papeles sobre una mesa desvencijada. Otro se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados, observándome con curiosidad. ¿Y el tercero? El tercero no era como los demás. Su postura era distinta, relajada pero alerta, como si estuviera acostumbrado a que lo obedecieran. El fuego de la chimenea iluminó su rostro, cabello oscuro, ojos afilados y una expresión calculadora. No necesitaba que me dijeran quién era. William Harper. El líder del clan rival. Mi pulso martilleó contra mis sienes, pero no bajé la mirada. Harper me estudió en silencio antes de hablar. Jack Turner. Su voz era profunda, firme, con un matiz de diversión. Como si ya supiera que estaba mintiendo. No respondí. No podía. ¿Sabes por qué estás aquí? Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Si esperas un rescate, te llevarás una decepción. Mi voz sonó áspera, y agradecí que al menos eso saliera bien. Harper sonrió, pero su expresión no tenía nada de amable. Oh, no espero un rescate. Solo quiero respuestas. Y entonces su mirada se deslizó por mi rostro, y bajó hasta mi cuello. Sentí el peso de su escrutinio antes de que su sonrisa se desvaneciera por completo. Su mano se movió con rapidez, antes de que pudiera apartarme, sus dedos se cerraron sobre el borde de mi camisa. Tiró de ella lo suficiente para ver la delicada curva de mi clavícula. Lo suficiente para saber la verdad. El silencio que siguió fue más pesado que las sombras en la habitación. Harper no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lo sabía. El aire dentro de la cabaña pareció volverse más denso. Harper no apartó la mirada mientras soltaba la tela de mi camisa, pero la tensión en su mandíbula revelaba que había encontrado algo que no esperaba. Yo, en cambio, tuve que forzarme a mantener la expresión neutra, fingiendo que no me afectaba lo que acababa de ocurrir. Si me delataba, si mostraba miedo, estaría acabada. Interesante, murmuró Harper, acomodándose en su asiento con la tranquilidad de alguien que tenía todo bajo control. Así que Jack Turner no es quien dice ser. Sentí el peso de las miradas en la habitación. Los otros hombres no parecían haber notado la revelación todavía, pero eso no significaba que no lo harían pronto. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde.
No sé de qué hablas, dije, con la voz firme, aunque mis muñecas atadas empezaban a doler por la presión de las esposas. Harper esbozó una sonrisa breve, más peligrosa que divertida. Oh, creo que sí lo sabes. Se levantó con la calma de un depredador que no tenía prisa por atrapar a su presa y se acercó hasta quedar a escasos centímetros de mí. No hizo ningún movimiento brusco, no intentó tocarme de nuevo, pero la intensidad de su presencia me hizo sentir acorralada. Llévenlo a la habitación de atrás, ordenó sin apartar los ojos de los míos. Quiero hablar a solas con él. Los hombres obedecieron sin cuestionar, y un instante después me vi obligada a caminar hasta una puerta lateral. El problema no era que Harper supiera la verdad. El problema era lo que planeaba hacer con esa información. Me empujaron dentro de una pequeña habitación apenas iluminada por una vela sobre un escritorio polvoriento. Harper entró detrás de mí y cerró la puerta con un chasquido. Si intentas gritar, te aseguro que no servirá de nada, dijo con suavidad, apoyándose contra la puerta como si fuera el dueño del lugar. No iba a gritar. No iba a darle el placer de verme acorralada. ¿Qué quieres? Pregunté con frialdad, manteniendo la barbilla en alto. Harper me estudió por un largo instante antes de suspirar. Depende. Se cruzó de brazos. Podría entregar a Jack Turner y ver cómo la ciudad se divierte con la noticia de que el heredero ilegítimo de los Evans no es más que una farsa, o podríamos negociar. Negociar. Esa palabra tenía muchas implicaciones, y ninguna me hacía sentir mejor. No sé qué podrías querer de mí. Harper inclinó la cabeza con fingida curiosidad. Para empezar, quiero saber quién eres realmente. No tu nombre falso, no la historia que vendiste en los mercados. Quiero la verdad. El silencio se alargó entre nosotros, solo interrumpido por el crepitar de la vela. No podía decirle la verdad, no sin arriesgarme más de lo necesario. Pero tampoco podía mentir descaradamente. ¿Por qué te interesa tanto? Repliqué, midiendo cada palabra. Harper dejó escapar una risa breve. Porque no todos los días uno se cruza con alguien que está dispuesto a arriesgar tanto para meterse en un mundo que no le pertenece. Su tono no era burlón. Era analítico, curioso. Como si estuviera tratando de desentrañar un misterio que le resultaba demasiado intrigante como para ignorarlo. Apreté los labios. Si había una oportunidad de salir de esto con vida, tenía que aprovecharla ahora. Mi familia nunca me permitió tomar parte en los negocios, confesé, escogiendo con cuidado lo que decía. Así que encontré la manera de hacerlo por mi cuenta. Harper asintió levemente, como si esa respuesta tuviera sentido para él. Astuto. Pero peligroso. Se alejó de la puerta y se acercó al escritorio, pasando los dedos sobre la madera con aire pensativo. Dime, Charlotte Evans, susurró entonces, pronunciando mi verdadero nombre con la facilidad de quien siempre supo la respuesta. ¿Qué crees que debería hacer contigo? Mi cuerpo entero se tensó. No había manera de seguir fingiendo. Lo sabía. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué planeaba hacer ahora que tenía mi secreto en sus manos? El silencio entre nosotros era espeso, tan denso como el aire sofocante dentro de aquella habitación. Mi nombre en sus labios había sellado mi destino. Harper no parecía tener prisa en hablar de nuevo. Se limitó a observarme con una expresión inescrutable, como si esperara a que yo fuera la primera en reaccionar. Pero no iba a darle ese placer. Si iba a acabar con esto, tendría que hacerlo ahora. Con un movimiento calculado, di un paso atrás, tanteando con las manos atadas el borde del escritorio. Si lograba alcanzar la vela y volcarla, podría crear una distracción. Pero Harper era más rápido. Antes de que pudiera siquiera rozar la base de la vela, su mano atrapó mi muñeca con firmeza. No fue un agarre doloroso, pero sí lo suficiente como para dejar claro que no iba a permitirme ningún truco. No tan rápido, Charlotte, murmuró, con un matiz de advertencia en la voz. Mi pulso martillaba en mis oídos. Sabía que Harper era inteligente, pero no había esperado que me leyera con tanta facilidad. No entiendo qué ganas con esto, solté, sin molestarse en ocultar la frialdad en mi tono. Si querías que te dijera la verdad, ya la tienes. Déjame ir. Su mirada chispeó con algo parecido a la diversión, como si mi petición le resultara entretenida. Déjame adivinar. ¿Piensas que con solo pedírmelo, te dejaré ir? Su cercanía era desconcertante. No era amenazante, pero tampoco era reconfortante. Más bien, me daba la sensación de que estaba evaluando cada uno de mis movimientos, midiendo mis reacciones. No tengo nada que ofrecerte, insistí. Si buscas un rescate, mi familia no pagará. Harper arqueó una ceja. ¿Y si no busco dinero? Sus palabras hicieron que mi piel se erizara. ¿Entonces qué quería? Él me soltó con lentitud, permitiéndome recuperar mi espacio.
Luego, se cruzó de brazos y apoyó un hombro contra el escritorio. Escucha, Charlotte, no soy estúpido, empezó. Sé lo que tu familia ha estado haciendo en el comercio. Sé que intentaban expandirse en Riverside. Y sé que tú, con tu segunda identidad, estabas facilitando eso. Mantuve mi expresión inmutable. No iba a darle más información de la que ya tenía. Ahora bien, continuó, podrías mentirme e insistir en que solo eras una comerciante con ambiciones. O podrías ahorrarnos tiempo y decirme la verdad, ¿qué es lo que realmente buscas? Su pregunta me pilló por sorpresa. ¿Qué estaba buscando? No podía decirle la verdad. No podía admitir que, más allá del negocio familiar, lo que realmente quería era libertad. La oportunidad de ser alguien sin las cadenas que la sociedad me había impuesto desde mi nacimiento. Apreté los labios, sin responder. Harper soltó un suspiro y giró levemente el rostro hacia la puerta. Tienes dos opciones, Charlotte. Puedo revelarle a mi gente quién eres realmente, y créeme, en este mundo, descubrir que una mujer ha estado jugando en el terreno de los hombres no suele acabar bien. Sus palabras no llevaban crueldad, pero sí una advertencia velada. Oh, hizo una pausa, y su sonrisa se tornó en algo más calculador. ¿Puedes ayudarme? Lo miré con cautela. ¿Ayudarte en qué? Harper se inclinó un poco hacia mí. Digamos que también tengo problemas con los comerciantes de esta ciudad. Su tono adquirió un matiz conspirador. Y tener a alguien con tu habilidad podría serme útil. Fruncí el ceño. ¿Me estaba proponiendo una alianza? ¿Y qué ganarías con eso? Pregunté con recelo. Tener a alguien dentro de la industria con un ojo agudo para los negocios, respondió sin dudar. Y a cambio, yo me aseguro de que nadie descubra quién eres realmente. Era una amenaza disfrazada de oferta. Pero también era mi única opción. Si me negaba, mi identidad se haría pública. Si aceptaba, estaría atada a Harper y a su gente. Pero al menos seguiría con vida. Inspiré hondo y lo miré fijamente. Si acepto, ¿cómo sé que cumplirás tu parte del trato? Harper dejó escapar una risa breve, inclinando la cabeza con fingida inocencia. Porque, Charlotte, si algo valoro en los negocios, es el honor de una promesa. No tenía otra opción. Así que, con el peso de la incertidumbre sobre mis hombros, extendí la mano para sellar el trato con el hombre que podría ser mi salvación o mi ruina. El silencio entre nosotros era espeso, tan denso como el aire sofocante dentro de aquella habitación. Mi nombre en sus labios había sellado mi destino. Harper no parecía tener prisa en hablar de nuevo. Se limitó a observarme con una expresión inescrutable, como si esperara a que yo fuera la primera en reaccionar. Pero no iba a darle ese placer. Si iba a acabar con esto, tendría que hacerlo ahora. Con un movimiento calculado, di un paso atrás, tanteando con las manos atadas el borde del escritorio. Si lograba alcanzar la vela y volcarla, podría crear una distracción. Pero Harper era más rápido. Antes de que pudiera siquiera rozar la base de la vela, su mano atrapó mi muñeca con firmeza. No fue un agarre doloroso, pero sí lo suficiente como para dejar claro que no iba a permitirme ningún truco. No tan rápido, Charlotte, murmuró, con un matiz de advertencia en la voz. Mi pulso martillaba en mis oídos. Sabía que Harper era inteligente, pero no había esperado que me leyera con tanta facilidad. No entiendo qué ganas con esto, solté, sin molestarse en ocultar la frialdad en mi tono. Si querías que te dijera la verdad, ya la tienes. Déjame ir. Su mirada chispeó con algo parecido a la diversión, como si mi petición le resultara entretenida. Déjame adivinar. ¿Piensas que con solo pedírmelo, te dejaré ir? Su cercanía era desconcertante. No era amenazante, pero tampoco era reconfortante. Más bien, me daba la sensación de que estaba evaluando cada uno de mis movimientos, midiendo mis reacciones. No tengo nada que ofrecerte, insistí. Si buscas un rescate, mi familia no pagará. Harper arqueó una ceja. ¿Y si no busco dinero? Sus palabras hicieron que mi piel se erizara. ¿Entonces qué quería? Él me soltó con lentitud, permitiéndome recuperar mi espacio. Luego, se cruzó de brazos y apoyó un hombro contra el escritorio. Escucha, Charlotte, no soy estúpido, empezó. Sé lo que tu familia ha estado haciendo en el comercio. Sé que intentaban expandirse en Riverside. Y sé que tú, con tu segunda identidad, estabas facilitando eso. Mantuve mi expresión inmutable. No iba a darle más información de la que ya tenía. Ahora bien, continuó, podrías mentirme e insistir en que solo eras una comerciante con ambiciones. O podrías ahorrarnos tiempo y decirme la verdad, ¿qué es lo que realmente buscas? Su pregunta me pilló por sorpresa. ¿Qué estaba buscando? No podía decirle la verdad.
No podía admitir que, más allá del negocio familiar, lo que realmente quería era libertad. La oportunidad de ser alguien sin las cadenas que la sociedad me había impuesto desde mi nacimiento. Apreté los labios, sin responder. Harper soltó un suspiro y giró levemente el rostro hacia la puerta. Tienes dos opciones, Charlotte. Puedo revelarle a mi gente quién eres realmente, y créeme, en este mundo, descubrir que una mujer ha estado jugando en el terreno de los hombres no suele acabar bien. Sus palabras no llevaban crueldad, pero sí una advertencia velada. Oh, hizo una pausa, y su sonrisa se tornó en algo más calculador. ¿Puedes ayudarme? Lo miré con cautela. ¿Ayudarte en qué? Harper se inclinó un poco hacia mí. Digamos que también tengo problemas con los comerciantes de esta ciudad. Su tono adquirió un matiz conspirador. Y tener a alguien con tu habilidad podría serme útil. Fruncí el ceño. ¿Me estaba proponiendo una alianza? ¿Y qué ganarías con eso? Pregunté con recelo. Tener a alguien dentro de la industria con un ojo agudo para los negocios, respondió sin dudar. Y a cambio, yo me aseguro de que nadie descubra quién eres realmente. Era una amenaza disfrazada de oferta. Pero también era mi única opción. Si me negaba, mi identidad se haría pública. Si aceptaba, estaría atada a Harper y a su gente. Pero al menos seguiría con vida. Inspiré hondo y lo miré fijamente. Si acepto, ¿cómo sé que cumplirás tu parte del trato? Harper dejó escapar una risa breve, inclinando la cabeza con fingida inocencia. Porque, Charlotte, si algo valoro en los negocios, es el honor de una promesa. No tenía otra opción. Así que, con el peso de la incertidumbre sobre mis hombros, extendí la mano para sellar el trato con el hombre que podría ser mi salvación o mi ruina. Sus dedos envolvieron los míos con firmeza, y el apretón no duró más de un par de segundos. Sin embargo, en ese breve contacto, sentí que acababa de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Bien. Harper soltó mi mano y se giró hacia la puerta. A partir de ahora, trabajarás para mí. No me gustaba la forma en que lo decía, como si ya me considerara parte de su gente, como si fuera una pieza más en su tablero de estrategias. Pero si quería sobrevivir, tenía que jugar el juego. Cuando la puerta se abrió, los hombres que esperaban afuera nos miraron con expectación. Harper se limitó a hacer un gesto con la cabeza. Desátenla, ordenó. Y traigan algo de comida. Tenemos mucho que discutir. Las cuerdas que rodeaban mis muñecas se aflojaron, y aunque la piel estaba enrojecida por la presión, no me permití frotarlas. No quería que vieran ninguna señal de debilidad. Porque a partir de ahora, cada movimiento sería crucial. Y mi única ventaja era hacerles creer que yo también tenía control sobre la situación. La primera comida que tuve en cautiverio fue un pedazo de pan duro y un plato de guiso aguado, servido en una mesa improvisada dentro de la misma cabaña donde me habían interrogado. No podía decir que me apetecía comer después de la conversación con Harper, pero no podía darme el lujo de rechazarlo. Lo último que necesitaba era mostrar debilidad. Los hombres que lo rodeaban parecían más relajados ahora que Harper había decidido mantenerme con vida. Sin embargo, sus miradas seguían clavándose en mí con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Yo seguía siendo una extraña en su mundo, una anomalía en su sistema. Harper, en cambio, se comportaba con la misma seguridad de siempre. Se había quitado el abrigo y estaba sentado al otro lado de la mesa, observándome como si fuera un problema que intentaba resolver. Dime, Charlotte, comenzó, rompiendo el silencio. ¿Cuánto sabes realmente sobre el comercio en Riverside? Me limpié los labios con el dorso de la mano antes de responder. Lo suficiente como para saber que tu gente es un obstáculo para el resto. Algunas risas roncas se escucharon entre los hombres, pero Harper solo ladeó la cabeza, estudiándome. ¿Y qué te hace pensar que el resto no es el obstáculo para nosotros? Fruncí el ceño. Porque ustedes no siguen las reglas. Las reglas están hechas para quienes pueden permitirse respetarlas, respondió con un encogimiento de hombros. Y los comerciantes de Riverside han dejado claro que no tienen interés en permitirnos jugar en igualdad de condiciones. No pude evitar soltar una risa breve y amarga. ¿Y crees que disfrazarlo de igualdad cambia algo? Lo que haces no es diferente de lo que hacen ellos. Solo que en lugar de robar con palabras bonitas, lo haces con cuchillos y amenazas. El ambiente en la habitación se tensó. Podía sentir las miradas fijas en mí, algunas cargadas de desaprobación, otras con un dejo de entretenimiento. Harper, sin embargo, no pareció inmutarse. Y aún así, aquí estás. No con ellos, sino con nosotros. Mis dedos se crisparon sobre la mesa. Era cierto. Estaba atrapada en su mundo, bajo sus reglas. Pero si quería salir de allí con vida, necesitaba entender cómo funcionaba realmente su sistema.
Si esperas que ayude a fortalecer tu comercio, necesitaré acceso a tus registros, dije finalmente, midiendo su reacción. No puedo trabajar con los ojos vendados. Uno de los hombres se burló desde el fondo de la sala. ¿Y cómo sabemos que no vas a usar esa información para traicionarnos? Lo ignoré. Mi único interés era sobrevivir. Harper tomó un sorbo de su bebida antes de asentir. De acuerdo. Te daré acceso a lo que necesites. Pero ten en cuenta algo, Charlotte, se inclinó ligeramente hacia mí, con esa mirada afilada que parecía diseccionar cada uno de mis pensamientos. Si intentas engañarme, seré el primero en asegurarme de que pagues las consecuencias. No era una amenaza vacía. Lo miré a los ojos y asentí con firmeza. Lo mismo va para ti. Por un instante, pareció sorprendido. No por mis palabras, sino por la determinación con la que las pronuncié. Finalmente, sonrió de lado. Empiezas mañana. No tardaron en asignarme un lugar para dormir. La habitación era pequeña, con una cama estrecha y un baúl de madera en la esquina. No tenía cerradura, lo cual dejaba claro que Harper no pensaba en darme privacidad. El mensaje era evidente, aún era una prisionera, aunque sin cadenas visibles. El cansancio me pesaba sobre los hombros, pero a pesar de ello, me costó dormir. El silencio del bosque era distinto al de la ciudad, más pesado, más oscuro. Cada crujido de la madera, cada murmullo del viento contra los árboles me mantenía alerta. No confiaba en Harper ni en sus hombres, pero tampoco podía confiar en que mi secreto permaneciera a salvo. Si querían traicionarme, lo harían cuando menos lo esperara. Cerré los ojos, tratando de forzarme a descansar, pero el ruido de pasos en el exterior me hizo tensarme. Eran firmes, controlados, distintos a los de un simple vigilante. Me quedé quieta, concentrándome en cada movimiento hasta que los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Mi respiración se volvió lenta, contenida. No intentó entrar. No llamó. Solo permaneció allí, inmóvil. Sabía que era Harper. El aire se volvió más denso. ¿Por qué estaba ahí? ¿Dudaba de su decisión? ¿Pensaba en cambiar los términos de nuestro trato? Sentí mi propio pulso martilleando contra mi cuello, esperando, contando los segundos hasta que finalmente se alejó. No respiré con libertad hasta que sus pasos desaparecieron en la distancia. No tenía otra opción. Si quería sobrevivir, tenía que equilibrar el juego antes de que Harper decidiera que ya no le era útil. Cuando desperté, aún sentía la tensión aferrada a mis músculos. No había pasado mucho tiempo desde que logré dormir, pero no tuve oportunidad de recuperar el aliento. Un golpe seco en la puerta me hizo abrir los ojos de golpe. Arriba, gruñó una voz masculina. Harper te espera. Me levanté con lentitud, estirando los músculos entumecidos. No me dieron tiempo ni para asearme. Al salir de la habitación, un hombre robusto con el cabello atado en una coleta me hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera. El interior de la cabaña estaba más iluminado ahora, y pude notar mejor a los hombres de Harper. No eran simples delincuentes. Había una estructura en su grupo, una jerarquía clara. Algunos parecían antiguos mercenarios, otros llevaban el porte de hombres que alguna vez habían tenido una vida más estable. El hombre de la coleta me guió hasta una mesa en el centro de la cabaña, donde Harper ya estaba sentado revisando unos papeles. Parecía completamente en su elemento. Llevaba la camisa arremangada hasta los codos, revelando las marcas de viejas cicatrices en sus antebrazos. Su cabello oscuro caía un poco más desordenado que la noche anterior, como si apenas hubiera dormido. Sin embargo, su expresión seguía siendo calculadora, observándome con el mismo aire de curiosidad contenida. Espero que hayas dormido bien, dijo sin levantar la vista de los documentos. Como un bebé, respondí con sarcasmo, dejándome caer en la silla frente a él. Eso pareció divertirlo. Bien. Porque tenemos trabajo que hacer. Señaló los papeles sobre la mesa y los empujó en mi dirección. Me tomó un segundo entender lo que estaba viendo. Eran registros comerciales. Nombres, rutas, cantidades de mercancía, todo meticulosamente anotado. Quiero que los estudies, dijo Harper. Y que me digas dónde están las debilidades. Levanté la mirada. ¿Quieres que encuentre fallos en tu propio comercio? Harper apoyó el codo en la mesa y se inclinó un poco hacia mí. Quiero ver si realmente vales la pena. Tomé los papeles y me sumergí en la lectura. Cada número, cada transacción, cada nota marginal era una pieza del rompecabezas que tenía que resolver si quería salir viva de todo esto. Harper me observaba en silencio mientras trabajaba. No interrumpía, no preguntaba. Solo esperaba. Y yo sabía que mi respuesta determinaría mi futuro.
Los documentos frente a mí estaban llenos de detalles minuciosos, rutas comerciales, acuerdos fallidos, nombres de proveedores y clientes con los que Harper negociaba. Me llevó menos de un minuto notar los primeros errores. Algunas rutas eran demasiado largas y costosas, otras dependían de intermediarios que claramente estaban aprovechándose de la falta de regulación. La presencia de Harper frente a mí era inconfundible. No decía nada, pero su mirada atenta seguía cada uno de mis movimientos, evaluándome como si intentara descifrar algo más allá de mis habilidades con los números. ¿Y bien?, preguntó tras unos minutos. Aparté la vista de los papeles y lo miré con firmeza. Estás perdiendo dinero en 3 de estas rutas, dije, señalando un par de nombres. Si eliminas a estos intermediarios y negocias directamente con los proveedores, podrías aumentar la ganancia en al menos un 20%. Harper arqueó una ceja, tomando el documento con calma. Su mirada recorrió las anotaciones antes de que una leve sonrisa apareciera en sus labios. Interesante. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Crucé los brazos. Te acabo de mostrar cómo puedes evitar que te estafen. Y sin embargo, no pareces muy preocupada porque yo gane más dinero. No supe si aquello era un comentario astuto o una provocación, pero no quise darle la satisfacción de responder con torpeza. Me preocupa que no desperdicies los recursos que tienes, repliqué. Porque si tu negocio cae, el trato que hicimos también lo hará. Harper dejó el documento sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Sabes qué es lo más curioso de ti, Charlotte? El sonido de mi nombre en su voz hizo que un escalofrío recorriera mi piel, pero mantuve mi expresión neutral. Ilumíname. No actúas como alguien que teme por su vida. El comentario me hizo apretar la mandíbula. No podía darle la razón, pero tampoco podía permitir que viera cuánto me afectaba realmente esta situación. Si temiera por mi vida, no habría hecho un trato contigo. Harper sonrió apenas, un gesto tan breve como desconcertante. Por primera vez, su mirada no tenía ese aire calculador de siempre. Supongo que tienes razón. Se levantó de su asiento, tomándose su tiempo en recoger los documentos. Por un momento, pensé que la conversación había terminado, pero entonces se detuvo junto a mí, demasiado cerca. Voy a necesitar que vengas conmigo hoy. Lo miré con cautela. ¿A dónde? A una reunión con uno de mis contactos. Quiero ver cómo te desenvuelves en un trato real. El aviso no me dejó margen para negarme. Antes de que pudiera replicar, Harper ya estaba dándome la espalda y saliendo por la puerta. Me quedé sentada unos segundos, intentando ignorar el extraño cosquilleo en mi piel tras su cercanía. No podía permitir que esto me afectara. Pero lo cierto era que algo en la forma en que Harper me miraba hacía que me sintiera diferente. El viaje a la ciudad se hizo en silencio. Harper y yo compartíamos el carruaje, pero ninguno hablaba. Él revisaba algunos documentos mientras yo observaba el paisaje a través de la ventanilla. Era extraño estar fuera de la cabaña después de varios días encerrada en ese mundo que no me pertenecía. Por un instante, tuve la absurda sensación de que todo era normal. Pero entonces Harper habló, sacándome de mi ensimismamiento. ¿Cuánto tiempo planeabas mantener tu engaño antes de que alguien te descubriera? Giré el rostro hacia él, encontrándome con su mirada fija en mí. El tiempo que fuera necesario. ¿Y si yo no hubiera descubierto tu secreto? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No supe qué responder de inmediato. ¿Qué habría pasado si Harper nunca hubiera descubierto que Jack Turner no existía? Tal vez seguiría en la ciudad, manteniendo mi doble vida. Tal vez jamás habría conocido esta otra cara del mundo. ¿Por qué preguntas eso? Inquirí con cautela. Harper no respondió enseguida. Su mirada recorrió mi rostro con un aire pensativo, como si estuviera debatiendo si valía la pena decir lo que tenía en mente. Finalmente, soltó una leve risa. Solo intento entenderte. No supe qué significaba eso, pero la intensidad de su mirada hizo que desviara la vista. La reunión tuvo lugar en un pequeño almacén en las afueras de la ciudad. Era un lugar discreto, con el olor de la madera y la pólvora impregnando el aire. El hombre con el que nos encontrábamos era un comerciante que al parecer mantenía tratos tanto con Harper como con la competencia. Harper me dejó observar en silencio al principio, pero cuando el comerciante empezó a vacilar con los números, me hizo una señal con la cabeza. Charlotte, llamó, con tono relajado. ¿Por qué no nos dices qué opinas de este trato? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era una prueba. Apreté los labios, sopesando mis opciones. Podría decir lo que Harper quería escuchar o podría desafiar al comerciante para ver hasta dónde llegaba su engaño. Opté por la segunda opción. Me parece que estás inflando los precios, dije con calma. Y que si seguimos revisando, encontraremos más irregularidades en tu oferta. El comerciante frunció el ceño.
¿Y tú qué sabes de esto? Sé lo suficiente como para notar cuando alguien intenta aprovecharse de una situación, respondí sin titubear. Puedes negociar con nosotros de manera justa o podemos llevar nuestro negocio a otra parte. Harper sonrió de lado, evidentemente divertido con mi respuesta. El comerciante intentó mantener su postura, pero al final, cedió. El acuerdo se cerró en condiciones más favorables para Harper. Cuando salimos del almacén, él se giró hacia mí con expresión satisfecha. Admito que me sorprendiste. ¿Esperabas que fallara? Esperaba que fueras más sutil. Me crucé de brazos, arqueando una ceja. Si querías sutilidad, habrías traído a otra persona. Harper soltó una leve risa y, por primera vez desde que lo conocí, su expresión se suavizó. En ese momento, vi algo diferente en él. No era solo un líder frío y calculador. También era un hombre con curiosidad genuina, alguien que disfrutaba el desafío tanto como yo. Cuando el carruaje nos llevó de regreso, la tensión entre nosotros había cambiado. Ya no era solo la cautela del inicio. Ahora había algo más. Algo que no podía ignorar. El camino de regreso fue distinto. No había cambiado el silencio entre nosotros, pero su significado sí. Harper ya no me miraba como una simple herramienta útil. Había algo más en su mirada, algo que no se molestaba en disimular. Las luces de la ciudad se quedaron atrás cuando el carruaje se internó en los caminos oscuros que llevaban de vuelta a la cabaña. Yo mantenía la vista fija en la ventanilla, pero era consciente de su presencia a mi lado, del roce ocasional de nuestras piernas cuando el carruaje se sacudía sobre los baches del camino. No podía ignorarlo. Y él tampoco lo hacía. Lo hiciste bien hoy, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Me obligué a no reaccionar demasiado, fingiendo que sus palabras no tenían ningún peso. ¿Esperabas lo contrario? No. Pero admito que me intriga cómo piensas. Me giré hacia él, entrecerrando los ojos. ¿Y qué has descubierto? Que no eres lo que aparentas. La respuesta me tomó por sorpresa. No porque fuera mentira, sino porque no sonó como una acusación, sino como un reconocimiento. ¿Y tú sí? Repliqué, sin apartar la mirada. Harper esbozó una sonrisa leve, pero esta vez no tenía ese aire calculador. Era una sonrisa genuina. Tal vez no. El carruaje se sacudió con más fuerza al cruzar una zona irregular del camino, y mi cuerpo perdió el equilibrio por un instante. Antes de que pudiera sujetarme, Harper reaccionó primero. Su mano atrapó mi brazo con firmeza, sosteniéndome para evitar que me golpeara contra la pared del carruaje. Fue un simple acto reflejo. Pero la forma en que sus dedos rodearon mi piel, la cercanía repentina entre nosotros, todo se sintió diferente. No me soltó de inmediato. Yo tampoco me aparté. El aire se volvió más espeso entre nosotros. Mi pecho subía y bajaba con más fuerza de la que quería admitir, y la forma en que Harper me miraba, como si estuviera decidiendo algo en ese mismo instante, como si estuviera contemplando cruzar un límite del que no habría retorno. Pero entonces, el carruaje se detuvo. Ambos reaccionamos al mismo tiempo. Harper me soltó, apartando la mano con la misma naturalidad con la que la había extendido. Yo me enderecé en mi asiento, reprimiendo el impulso de llevarme la mano al lugar donde su piel había rozado la mía. Cuando la puerta se abrió, Harper descendió primero. Yo lo seguí, obligándome a ignorar el extraño cosquilleo que aún recorría mi piel. La noche en la cabaña fue distinta. Todo estaba igual que siempre, los mismos hombres rondando, las mismas sombras proyectadas por las velas parpadeantes. Pero dentro de mí, algo había cambiado. No podía negar lo que había pasado en el carruaje. No era solo un momento de tensión. Era algo más. Algo que había estado creciendo sin que me diera cuenta. Me encerré en mi habitación, intentando despejar mi mente. Pero incluso ahí, en la soledad de esas 4 paredes, no podía dejar de pensar en Harper. En su forma de hablarme, en la intensidad con la que me miraba. Ni siquiera sabía qué esperaba de él. Ni qué esperaba de mí misma. No podía permitirme sentir nada por él. No cuando aún no estaba claro qué papel jugaba en mi vida, no cuando todavía estaba atada a esta situación sin una salida clara. Pero entonces, una leve presión en la puerta me hizo girarme de golpe. No era un golpe, ni alguien llamando con urgencia. Era un roce sutil. Me acerqué con cautela y abrí. Harper estaba ahí. No llevaba su chaqueta, solo la camisa arremangada y desabotonada en el cuello, como si acabara de abandonar una conversación importante para venir aquí. Su expresión no tenía la arrogancia de siempre. ¿Puedo pasar? Mi primer instinto fue negarme. Pero entonces vi algo en su mirada. Algo que reflejaba mi propia confusión. Di un paso atrás, dejándolo entrar. Cerré la puerta tras él, y por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada.
Harper recorrió la habitación con la mirada, como si estuviera buscando algo que ni él mismo sabía. No suelo hacer esto, dijo finalmente, con voz más baja de lo normal. Me crucé de brazos. ¿Hacer qué? Su mirada se encontró con la mía, sosteniéndola sin reservas esta vez. ¿Dudar? El silencio se alargó. Podía sentir la tensión en cada fibra de mi cuerpo. Harper no era el tipo de hombre que admitía debilidades, y sin embargo, estaba aquí, diciéndome esto. Yo tampoco sabía qué hacer con eso. Pero cuando dio un paso más hacia mí, no retrocedí. No esta vez. Sus dedos rozaron mi muñeca, casi como una pregunta. Un roce ligero, pero cargado de algo que no necesitaba ser dicho. Y cuando levanté la mirada hacia él, supe que no habría vuelta atrás. El aire en la habitación se volvió sofocante, cargado de algo que iba más allá del deseo. Era la certeza de que lo que acababa de pasar cambiaría todo. Harper no se apartó de inmediato. Su respiración era lenta, medida, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de hacer. Lo que acabábamos de hacer. Mis manos aún estaban aferradas a su camisa, sintiendo el calor de su piel a través de la tela. Su proximidad hacía que cada uno de mis sentidos se despertara, como si mi cuerpo hubiera estado esperando este momento sin que mi mente lo supiera. Él levantó una mano, sus dedos rozando mi mejilla con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del beso de hace un momento. Ese gesto me desarmó más que cualquier palabra. Dime que no lo quieres, susurró, su voz más grave que nunca. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Podría haber mentido. Podría haber dicho que todo esto había sido un error. Pero la verdad ya estaba escrita en cada uno de mis movimientos. No puedo, admití en voz baja. Harper cerró los ojos por un instante, como si esa respuesta lo hubiera golpeado más fuerte de lo que esperaba. Cuando volvió a abrirlos, su mirada ardía con algo más profundo que deseo. Era decisión. Era algo que no podía controlar, igual que yo. Sus labios encontraron los míos otra vez, esta vez con más calma, con más certeza. No había prisa, no había miedo. Solo la sensación de que en este momento, en este lugar, nada más importaba. Mi piel reaccionó a su contacto, cada roce de sus manos encendiendo una parte de mí que había intentado ignorar. No se trataba solo de atracción. Era la conexión innegable entre dos personas que habían pasado demasiado tiempo luchando contra lo inevitable. Pero entonces, alguien llamó a la puerta. El sonido nos sacó de golpe de nuestro mundo. Nos miramos, aún respirando con dificultad, aún sintiendo la calidez del otro en nuestra piel. Harper pasó una mano por su cabello, recomponiéndose antes de girarse hacia la puerta. ¿Qué? Su voz sonó áspera, casi molesta. «¿Necesitas ver esto?», respondió una voz desde el otro lado. Harper me dedicó una última mirada antes de apartarse. Sin decir nada más, abrió la puerta y desapareció en la oscuridad del pasillo. Me quedé allí, con las emociones aún revolviéndose en mi pecho. Había cruzado una línea. No podía pretender que nada había cambiado. Porque lo había hecho. Y ahora, lo único que quedaba era averiguar qué significaba realmente para los dos. El aire aún estaba cargado con el rastro de lo que había pasado entre nosotros cuando Harper salió de mi habitación. Mi cuerpo aún recordaba el calor de sus labios, la presión firme de sus manos sobre mi piel, la certeza de que habíamos cruzado una línea de la que no habría retorno. Pero no tuve tiempo de procesarlo. Las voces en la cabaña comenzaron a alzarse poco después de que Harper desapareciera por el pasillo. Me puse de pie de inmediato, alisándome la ropa con manos temblorosas antes de salir tras él. Algo estaba pasando. Algo importante. Cuando llegué a la sala principal, vi a varios de sus hombres reunidos alrededor de la mesa. Harper estaba en el centro, con el ceño fruncido mientras observaba un pergamino extendido frente a él. No me anuncié. Solo me acerqué lo suficiente como para ver la escritura apresurada en el papel. «¿Qué sucede?», pregunté, rompiendo el silencio. Harper alzó la vista, su expresión endurecida, pero no apartó el pergamino cuando me incliné para leerlo. Era un mensaje de advertencia. Los comerciantes de Riverside habían descubierto que Harper estaba fortaleciendo su negocio. Y no iban a permitirlo. «Nos están dando un ultimátum», murmuró uno de los hombres. «O nos retiramos, o tomarán acciones contra nosotros». Mi estómago se revolvió. Sabía lo que eso significaba. No era una simple amenaza comercial. Habría violencia, sabotajes, represalias. Harper estaba en peligro. «No podemos ignorarlo», dijo otro de los hombres. «Si no hacemos algo ahora, perderemos todo lo que hemos construido». Harper no dijo nada. Solo se llevó una mano al mentón, pensativo. Yo, en cambio, sabía que esto iba más allá de su negocio. Esto también me afectaba a mí.
Si los comerciantes atacaban a Harper, mi identidad quedaría expuesta. Sabían que había alguien infiltrado en sus redes. Si descubrían que yo era la responsable de muchas de las mejoras en su sistema, mi vida estaría en peligro tanto como la de él. Y por primera vez, el miedo que sentí no fue solo por mí. Harper, dije en voz baja, asegurándome de que solo él me escuchara. Tenemos que adelantarnos a ellos. Su mirada se encontró con la mía. ¿Tienes una idea? No pueden atacar si están debilitados. Y lo están. Sus rutas comerciales dependen de varios intermediarios. Si logramos cortarles el acceso a sus proveedores antes de que nos ataquen, su amenaza se derrumbará. Por un momento, Harper no respondió. Solo me observó con esa intensidad que me hacía sentir como si pudiera ver más allá de mis palabras. Como si supiera que mi preocupación no era solo por su negocio, sino por él. Finalmente, dejó escapar una leve sonrisa. Eres brillante, Charlotte. El sonido de mi nombre en su voz hizo que mi corazón latiera con fuerza, pero me obligué a mantener la compostura. Ahora no era el momento de pensar en lo que había pasado entre nosotros. Era el momento de actuar. La ejecución del plan tomó menos tiempo del esperado. Harper y sus hombres se movieron con precisión, enviando a sus contactos a negociar con los proveedores antes de que los comerciantes pudieran reaccionar. Para cuando sus rivales intentaron moverse contra él, ya no tenían con qué hacerlo. Sin dinero, sin rutas de suministro, sin aliados. Habían perdido. Yo me quedé al margen de la parte física del enfrentamiento, pero no me alejé de la cabaña hasta que todo terminó. Sabía que Harper volvería. Y lo hizo. Cuando entró por la puerta esa noche, cubierto de polvo y con una pequeña herida en la ceja, me levanté de inmediato. ¿Estás bien? Él se detuvo frente a mí, con una expresión cansada, pero satisfecha. Hemos ganado. El alivio fue inmediato. La tensión que había estado anudándose en mi pecho durante horas se disipó en un solo instante. No solo porque estábamos a salvo, sino porque él estaba a salvo. No pensé. No dudé. Simplemente di un paso adelante y lo abracé. Al principio, Harper se quedó quieto, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de contacto. Pero luego, sentí como sus brazos se cerraban alrededor de mi cintura con fuerza, como si necesitara sentir que realmente estaba allí. Mi rostro quedó apoyado contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo. ¿Qué harás ahora?, pregunté, sin apartarme de él. Harper tardó en responder. Seguiré aquí, dijo finalmente, con voz firme. Pero quiero saber qué harás tú. Mi mente me dijo que debía regresar a mi vida anterior, a la seguridad de mi familia, a la identidad que me había construido. Pero mi corazón me dijo otra cosa. Levantar la mirada y encontrar sus ojos fijos en mí hizo que la decisión se volviera clara. No quiero irme, susurré. Harper no esperó más. Su mano se deslizó hasta mi rostro y me besó con la misma intensidad con la que me había mirado desde el principio. Como si yo fuera la única respuesta que necesitaba. Esta vez, no hubo miedo, no hubo dudas. Solo la certeza de que, a pesar de todo, habíamos encontrado nuestro lugar. Juntos.